Bienvenidos buscadores un día más a mi canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. En el vídeo de hoy vamos a estudiar las bases de la información geográfica y todo lo que tiene que ver con datos de carácter geoespacial, pero siempre en el contexto de una investigación. Así que, dentro vídeo. Os recuerdo que tenéis una lista en el canal que se titula Geoespacial, donde encontraréis todos los vídeos que se vayan subiendo sobre este tema, sobre información geográfica, sobre información geoespacial, bases de datos, metodologías, etc. Todo lo que tenga que ver con este tema lo iremos almacenando en Geoespacial. Si somos periodistas o somos documentalistas, como es mi caso, e incluso si estamos preparando una investigación de carácter académico, es posible que tengamos que recurrir a información de este tipo, información geográfica o información de carácter geoespacial, para incluirla en nuestro proyecto o porque nuestra investigación va sobre ese tema. Pero no tenemos por qué ser especialistas en esa materia. Podemos ser, como he dicho, periodistas o documentalistas o investigadores y tener que recurrir a este tipo de datos. Con lo cual es necesario que sepamos unas nociones mínimas de cómo son estos datos, qué información contienen y qué podemos obtener, y también dónde encontrar este tipo de datos. No podemos especializarnos absolutamente en todo a lo largo de nuestra carrera profesional, pero sí debemos estar en constante formación. Para trabajar con información geográfica o para trabajar con datos de carácter geoespacial, debemos saber que participan conjuntos de datos y formatos que tienen que ver con los siguientes aspectos que veis aquí. Tienen que ver con la ubicación, tienen que ver con el tiempo y tienen que ver con las características del formato. La ubicación en la medida en que todos esos datos pueden o hacen referencia a una zona geográfica concreta o varias zonas geográficas concretas. También tienen que ver, son conjuntos de datos que tienen que ver con el tiempo en el que sucede el acontecimiento o el suceso que estamos investigando. Y también hay que tener en cuenta las características propias de este formato. Por eso os digo que sin necesidad de ser especialistas debemos saber con qué estamos trabajando. Tanto todos los conjuntos de datos que tengan que ver, que contengan información geográfica, vamos a encontrar estos tres elementos comunes. Pero antes voy a aclarar un aspecto un poco más abstracto. Debemos tener una cosa en cuenta. Nosotros, como investigadores o como periodistas o como verificadores, vamos a recurrir a información geoespacial o información geográfica en la medida en que tiene que ver con un suceso, en un contexto o en una situación concreta para la que queremos esa información. Va a ser una información seguramente de respaldo. Por tanto, un mapa en sí mismo seguramente no nos aporte la clave de nada. Ese mapa, por ejemplo, si yo consigo de una base de datos un mapa de migraciones de Sudán, pues seguramente por sí mismo no nos dé ninguna información. En función de para qué quiero yo utilizar ese mapa, en qué contexto lo voy a utilizar o lo voy a implementar, ese mapa podrá darme información, por ejemplo, a través de sus metadatos, podrá darme información en cuanto a la ubicación, en cuanto a cuándo sucede eso que está representando ese mapa. Depende del profesional, en este caso nosotros, interpretar y traducir esa información geográfica dentro de un contexto. Esto no pasa necesariamente en otro tipo de datos, ya que si nosotros recurrimos, por ejemplo, a el registro público, si da fe de algo, en sí mismo ya legitima lo que sea. Sin embargo, al recurrir a información geográfica, debemos saber qué queremos obtener con esa información. Muchas veces la información que nos da el propio formato a través de sus metadatos pueda ser relevante para nuestra investigación. En otra ocasión, si se trata de un tipo de documento que hace referencia a un periodo temporal, será eso lo que para nosotros sea la clave. Pero debemos saber
todo lo que tiene que ver con este tipo de información. Por tanto, debemos tener formación o nociones o manejar bien todo lo que tenga que ver con el formato GIS, todo lo que tenga que ver con los sistemas de almacenamiento de información geográfica que son característicos y son específicos. Y también debemos tener en cuenta dónde se almacenan y dónde están esas fuentes de información. Por ejemplo, ¿dónde están los censos? Los censos combinan información numérica de población, de ubicación y tiempo. Por eso depende del profesional, que os lo decía antes, saber interpretar y saber contextualizar. La información geográfica no necesariamente es simplemente un mapa. Pueden ser otro tipo de documentos, otro tipo de formatos de información. Son este tipo de elementos los que el profesional de la información debe tener en cuenta a la hora de trabajar con estos datos. Por lo tanto, en el canal, poco a poco, este es un vídeo muy básico y muy general, en el canal poco a poco iremos subiendo vídeos más específicos sobre todo lo que tiene que ver con lo que hemos visto, con los elementos de ubicación, tiempo y formato, con los formatos específicos de información geográfica, con las formas de almacenamiento que tiene el propio dato, que no es otra cosa que su formato, y con las fuentes de información que sean relevantes o que sean interesantes para los investigadores. Tened en cuenta que estamos hablando en muchos casos de grandes datos OSINT. Son fuentes de investigación abiertas, fuentes de inteligencia abiertas. Y son una pata importante de lo que se denomina OSINT. Por lo tanto, recordad que como profesionales, si sois periodistas, si sois documentalistas o sois investigadores, debéis conocer todos los tipos de datos y las características que tienen. Y en este canal, poco a poco, iremos profundizando entre ellos en los datos e información de carácter geográfico. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribíos al canal y compartid la información. Poco a poco el canal va creciendo, va ganando suscriptores y en la medida en la que compartís la información que se sube, da visibilidad al canal y poco a poco vamos teniendo más seguidores. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, buscadores.